7:01 de la mañana. A esta hora de la mañana nos vamos a Barranquilla con nuestro queridísimo amigo sociólogo banqueño, el doctor Chagín Flores. Buenos días, Rafa, en Transformando a Colombia. Bueno, vamos a hablar de un tema delicado, más allá del salario mínimo. Hablamos de la inflación. Por estos días, pues siempre recurrente los fines de año quejarse sobre el tema, pero nunca vamos al problema estructural. Vamos a ver si pasamos de los efectos a las causas, ¿no? Pensemos primero sobre qué es la inflación y después mirar qué es lo que hay detrás de la inflación y qué podemos hacer frente a esto. Decimos que la inflación es un fenómeno económico, ¿no? Se conoce como un aumento del nivel general de precios de una economía y se refleja, digamos, en la disminución del poder adquisitivo de la moneda. Al subir los precios necesitas más dinero para comprar lo mismo que antes. Así que se mide por la variación porcentual del índice de precio consumidor, o sea, lo que costaría la canasta familiar. Dentro de las causas se plantean que es un desajuste entre oferta y demanda, ya sea por el aumento de los costos de producción frente al precio de mercado, que lleva a los empresarios a inflar sus precios. Este hecho es conocido como inflación de costos. O bien porque los salarios o ingresos de la demanda disminuyen, pues ya no alcanza para cubrir sus necesidades básicas o la canasta familiar. Bueno, también puede suceder que aumente la demanda en general, que lleva a que el dinero no alcance para suplir todas las necesidades, ¿no? Eh, puede pasar también que los precios suban porque hay quien esté dispuesto a pagar más. Así que todos esos son fenómenos que o bien del lado de la oferta como del lado de la demanda generan inflación. Hay otras razones como la emisión de moneda que no vamos a tratar, ¿verdad?, por parte del Estado. Entonces el problema desde la perspectiva del fenómeno de confrontar la oferta y la demanda aclara un poco más los efectos que las causas, ¿no? Por ejemplo, mientras que el empresario busca bajar costos, eso significa también el de la mano de obra. Para poder ser competitivo del lado del consumidor, su expectativa es la inversa, no es comprar a bajo precio, ¿ya? Y no lo podrá hacer. Eh, entonces, del lado del empresario, la preocupación es aumentar la participación en el mercado a través de una mayor productividad y quizá innovación, ¿ya? Que sería, digamos, obtener más con menos, ¿no? Lo que regularmente es a costilla también del empleado. De otra parte, el empleado está pensando en un incremento salarial que regularmente no tiene, ¿ya? Porque el empresario siempre se está quejando de que no, ¿verdad?, la carga laboral y tributaria es grande. Así que aumentar la producción del lado del empresario y del lado del trabajador, aumentar el consumo, ¿ya? Y el ahorro incluso, son dos lados del asunto que no se concilian. Por el lado de la ampliación del mercado por parte del productor, ¿ya?, va de un lado, y la movilidad social por parte del trabajador del otro lado, así que hablamos diferente lenguaje. Así que las ganancias de los empresarios van en contravía con el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores. El otro lado del asunto tampoco, digamos, es solución, porque es el incremento salarial, como propondría Christian Daes. O sea, si no tuviéramos una medida justa, el incremento salarial o racional, incluso, bueno, lo justo debería ser racional y lo racional debería ser justo, pero entendamos aquí racional como la medida exacta de ese incremento, pudiera significar que la empresa tenga que subir precios, ¿no? Y esos precios recaen finalmente sobre el trabajador, ya no como trabajador, sino como consumidor. Así que eso puede hasta bajar la productividad del sistema como tal, eh, y desmotivar tanto al empresario como al mismo trabajador. Visto así, la baja producción, ya a la par que los salarios también, digamos, bajen por su baja producción, aumentaría también los precios y crecería también la inflación, debido, ¿verdad?, al aumento de precio para obtener mayor ganancia. Esto lleva a una contracción económica
¿no? Que no es otra cosa que, digamos, el empobrecimiento recurrente bueno, temporal, porque esos son ciclos, ¿no? La economía tiene sus altos y bajos. Y una forma de superar esta contradicción pudiera ser, digamos, la creación de empresas, pero resulta que en el ecosistema económico colombiano, por ejemplo, de acuerdo con Confecámara, para el dato de 2016, por lo menos el 40% de las empresas después de 5 años de haber sido creado es lo que queda, o sea, mueren en el tránsito, en los años anteriores mueren el 60%. Razón tiene el empresario Cristian Daes, ¿verdad? Que es el presidente operativo de Tecnoblas aquí en Barranquilla, la empresa, digamos, ventana al mundo, en decir que, bueno, que esos salarios mínimos son casi, bueno, miserables, no sé, no, yo sé que no usted utiliza esas palabras, pero así se pueden entender, y cuestiona al empresariado, ¿no? Por miope. Él tiene razón, pero es que de tener razón y las soluciones, ¿verdad? Que es inequitativo el sistema, es cierto, pero las soluciones tampoco es subir salarios, porque hay un problema de tipo estructural, o sea, el sistema, ¿verdad? No puede conciliar la oferta con la demanda. Por eso, digamos, desde Transformando a Colombia hay unas propuestas, hay unas estrategias como la siguiente. Por ejemplo, que el Estado fomente la diversificación de la producción a través de pymes, ¿ya? Pero en un marco de economía de aglomeración, ya con enfoques territoriales como la ADEL, la Agencia de Desarrollo Económico Local. Ya, ahora dirá, pero si precisamente eso es parte de lo mismo, ¿verdad? Las pymes frente a la competencia extranjera están en desventaja, incluso frente a la competencia de la gran empresa. Bueno, entonces miremos los otros puntos, ¿no? Generar esas pymes que sean básicamente agroindustriales, teniendo en cuenta que el país tiene una ventaja comparativa, que es la gran biodiversidad. Entonces, ¿por qué no superarla con productor de commodity y por qué no, verdad, generar, por ejemplo, una gran industria alimentaria? Ya, y a propósito de industria alimentaria, vemos que Colombia no tiene, ¿verdad?, soberanía alimentaria, o sea, no consume, ¿verdad?, gran parte o una buena parte de las importaciones de alimentos cuando tiene todas las condiciones no solamente para poder atender el mercado interno, sino incluso para exportar alimentos. Eso es una paradoja, riqueza paradojal, lo dice Bernardo Klisberg. O sea, no tenemos ni siquiera seguridad alimentaria porque aquí hay gente que muere de hambre. Así que cuando deberíamos ser una potencia, ¿verdad?, agroindustrial mundial. Bueno, si hablamos de ajustes de salarios mínimos, deberíamos hablar de un salario mínimo básico, ¿ya? Mínimo básico, o sea, ese mínimo básico es el que se ajuste por IPC, pero es que además el trabajador debería tener una participación dentro de las ganancias de la empresa, si queremos pensar en términos de justicia, y ahí estimularíamos también la productividad y la competitividad de las empresas. No es posible que hablemos de salarios mínimos, ¿verdad? Y ¿por qué no hablamos de salarios máximos? O sea, los salarios máximos de los empresarios. En otros países no existe la desigualdad tan grande como aquí, ¿verdad? Entre los salarios, entre lo que gana el gerente o el socio y lo que gana un simple trabajador. Aquí es abismal, por eso hablamos de una gran concentración de riqueza que lo mide el Gini. Entonces, a ver, ¿qué se hace? O sea, ¿cuál es la propuesta para generar esos equilibrios en otro lado? Bueno, no, bájale los impuestos a las empresas, está bien, para que les estimule a crear, ¿verdad? A generar trabajo. Pero entonces, súbeselo o ponle un límite a la ganancia máxima. O sea, entonces, entre más ganes tú y como individuo, no como empresa, entonces pagas más, ¿ya? Pero resulta que los ricos pagan menos y se benefician, ¿verdad?, del tema de que, bueno, las empresas
generan empleo y por lo tanto hay que estimular el empleo. Ya resulta que eso lo que encubre es precisamente la gran desigualdad y esa brecha entre rico y pobre que genera. Entonces, vamos a hablar de mínimos básicos, pero también de salarios máximos que realmente permitan una redistribución también de que la empresa tenga un real sentido social. Y en ese sentido social el Estado también puede llegar a participar y es otro elemento, ¿verdad? Porque puede generarse también empresas de tipo mixtas, donde el Estado es también socio. Atendemos también otro de los elementos es la balanza comercial, que siempre está en desventaja. Miremos lo que ha pasado con el gran TLC con Estados Unidos, ¿verdad? Christian Daes también lo mencionaba. Bueno, pues, ¿por qué no buscamos un equilibrio de eso? Porque es que siempre estamos reproduciendo la pobreza y con el intercambio desigual. No solamente aquí internamente, sino, ¿verdad? Se reproduce la pobreza con la gran explotación que existe del trabajador, sino que también externamente por la penetración de capital extranjero, ¿verdad? Porque las empresas no tienen cómo competir frente a ese capital y también lo que hacemos es exportar commodities mientras que recibimos grandes productos manufacturados, etcétera. O sea, está bien que nosotros no podemos competir generando, ¿verdad? Fabricando carros ni televisores. Bueno, pero entonces busquemos el equilibrio. Exportamos un peso, importamos un peso, ¿ya? Pero no lo contrario, que lo que hace es empobrecernos. Así que hay que ponerle unos límites a las importaciones, incluyendo, ¿verdad?, el aumento de la carga tributaria. Y si queremos, ¿verdad?, favorecer, crear una economía nacional desde adentro, ¿verdad? Hay que volver a pensar ese modelo también de sustitución de importaciones. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué si podemos crear las cosas aquí, que podemos consumir aquí, por qué no las generamos? Y si tenemos los recursos para hacerlo, hagámoslas. El país debe crear, y esto es otro elemento de tipo estructural, un ecosistema empresarial mixto, asociativista, le llamamos en Transformando Colombia, creando empresas en las que el Estado sea socio también del empresario y de los trabajadores. Debe comenzarse incluso con recuperar las empresas de servicios públicos. Deben ser nacionales y dirigidas por nacionales. Por lo menos, si hay participación de capital extranjero, que sea hasta el 40%, el 60%, ¿verdad?, sea capital del Estado, ¿verdad?, capital de empresarios y los trabajadores. Eso sí es no estimular el capitalismo salvaje que impera en nuestro medio, pero yo diría que está dentro de lo que pudiéramos llamar un modelo asociativista. No es capitalista, no es socialista. En términos de empresa podríamos estar hablando de la empresa social tal como lo planteó Mohamed Yunus. Bueno, esa es la reflexión. Yo creo que sí, hay forma de atender el tema del salario mínimo legal justo, ¿verdad? Con un salario básico y el trabajador participar de las ganancias de la empresa. Hay que ponerle el límite, ¿verdad? La concentración de riqueza, hay que hacerlo. El Estado debe participar dentro del proceso incluso de la producción. Bueno, este es un modelo mixto, ¿verdad?, de la economía, mucho mejor que el castrochavista, que es el que en este momento se quiere imponer en el país, porque son tan miopes los empresarios que están matando ellos mismos la gallina de su huevo de oro, porque están cada vez estrangulando económicamente al trabajador, que es quien le da la riqueza. Muchas gracias, Rafa, en el Café de la Mañana. Bueno, doctor, gracias a usted por estar en el Café de la Mañana con esos temas tan interesantes y poner a pensar a la gente.